Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos amigos, estamos comenzando otro programa más de Ñandillara Ñe. Como siempre, iniciamos invocando la presencia del Espíritu del Señor en medio de nosotros. Queremos que el Señor nos acompañe como siempre, para que podamos, utilizando siempre los medios, los instrumentos tan necesarios e importantes para una buena lectura de la palabra de Dios, una buena exégesis también, un buen entendimiento del mensaje, principalmente de lo que el Señor nos quiere transmitir. Entonces iniciamos invocando su nombre, el de la Trinidad, que es siempre amor y que sobre todo nos inspira, nos ilumina para que entendamos su mensaje. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, estábamos reflexionando siempre en una forma pedagógica y en una forma también sistemática sobre el libro del Génesis. Llegamos al capítulo 19, que nos habla de la corrupción de Sodoma al inicio, luego de la destrucción de Sodoma. Hemos quedado en este aspecto, ¿verdad? Hemos hablado ya bastante sobre esta destrucción. Pero vamos a continuar porque existen más elementos que son enriquecedores para cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestro camino, cómo entender la presencia de un Dios que nos quiere, cómo entender la presencia de un Dios que nos acompaña. Decíamos anteriormente que es un Dios que nos llama, es un Dios que nos busca justamente cuando le da la posibilidad y le dice a Lot mismo, para que llame a algunos, ¿verdad?, de sus parientes, a algunos de sus conocidos más cercanos. Eso significa también que la misma salvación comienza por casa. Entonces, porque estamos en el año momomburga y peñande roga peboya lleva ya yuhuyepi persona cuera oñe momomburga peñande yarbi. Pero el Señor, dentro de su gran misericordia, por eso le dice, ¿verdad?, a Lot, ya estamos aquí, ¿verdad?, va pronto. Entonces comunica esta noticia, ¿verdad?, a los demás. Y justamente Lot va y comunica a sus yernos, ¿verdad? Pero fíjense que ellos lo toman en broma. ¿Cuántas veces eso sucede también en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestra sociedad? Pero no tengamos también aquí al pie de la letra, tomemos esto, porque una destrucción no quiere decir que mañana va a venir aquí un meteorito y va a caer y va a destruir toda nuestra ciudad o nuestra casa, ¿verdad? Sino que la destrucción es todo aquello que nos corrompe, todo aquello que está alrededor nuestro y que es como un verdadero Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, de nuestra vida. Están de Yarecojina Peñanderoga, Peñanderoga, apitepe va ella va o destruir peñandere covea lleva. En el trabajo muchas veces tenemos muchas tentaciones, ¿verdad? O en la calle tenemos muchas tentaciones que al final de cuentas nos destruyen cuando nosotros no estamos atentos. Y así destruimos familias, así destruimos a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Nos vamos detrás de otras cosas. Lleva. Entonces, imagínate, pero aquí el Señor en su misericordia le dice, bueno, dale, vamos, le dice, pronto. Después les llama, abandonen este lugar, salir de esa situación, ¿verdad? Antes que la vida tengamos totalmente destruida por estas situaciones, ¿verdad?, de pecado. Nosotros decíamos cuando hablábamos cuál era la causa anteriormente por la que es destruida Sodoma y Gomorra, que muchos querían apuntar simplemente a ese hecho que encontramos aquí, el que dice, ¿verdad?, preséntanos aquí, sáquenos, tráelos afuera para que abusemos de
de esos dos personajes, ¿verdad?, que vinieron a tu casa, Lot. Hay toda una discusión, todo un diálogo, ¿verdad? Hay Lot que sale, que dice, aquí tengo mis hijas, bla, 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 ¿verdad? Pero no es eso lo importante, decíamos. Incluso en otros pasajes, ¿verdad?, cuando se hace una reflexión sobre este pasaje del Génesis, por ejemplo, Isaías nos va a hablar mucho más que la causa principal será de la injusticia, nos va a decir, ¿verdad?, que existía en ese momento. Ezequiel nos va a hablar de la soberbia, la sobreabundancia de riqueza que lleva al ocio, ¿verdad?, y también a la indolencia. Por otra parte, decíamos que aparecía también Jeremías, y Jeremías nos habla del adulterio, de mentiras. O sea, son todas estas cosas, dicen estos profetas, que existían en ese momento en Sodoma. Es una reinterpretación que ellos están haciendo de este pasaje, ¿verdad? O sea, no quedarse simplemente en el hecho de una relación sexual. En este caso parece del abuso, ¿verdad?, de la homosexualidad en este caso. Bueno, lo importante es que también esto mismo sucede en nuestra sociedad, pero mirando siempre dentro de una macroestructura. No es simplemente un pecadito o un pecado, sino que lo que en forma general va minando y va corrompiendo nuestra sociedad. Por eso te habla de mentira, por ejemplo, ¿verdad?, o de la sobreabundancia en el sentido de la riqueza, y que nosotros no sabemos dominar y entonces nos dejamos dominar por la riqueza. Y así sucesivamente, cualquiera de estos elementos. Ahora, cuando hablamos de esta destrucción de Sodoma, nosotros entramos en un momento en que estuvimos hablando que ya les llama, vamos, saca a tu mujer, ¿verdad?, y a tus hijas y a tu esposa, a tu mujer, ¿verdad?, a tu esposa y a tus hijas, y vamos rápido, para que ellos entonces no reciban el castigo en el momento en que Sodoma es destruida. Como él no salía, decíamos, del asombro, una vez nosotros quedamos ahí asombrados, ¿verdad?, y entonces no sabemos cómo actuar ante ciertas situaciones y nos quedamos patitiesos, ¿verdad?, ante tanta corrupción o ante tanto pecado que existe en la sociedad. O sea, no tenemos una reacción, no hacemos enseguida lo que tendríamos que hacer, ¿verdad?, ante esa corrupción. Pero en fin, los hombres entonces en esta situación, como él no salía de su asombro, los hombres lo toman de la mano y lo sacan. Y este gesto decíamos que es tan importante. Cuando nosotros vemos que hay tantas personas que están necesitando, pusimos el ejemplo, no sé, el ejemplo de Pedro cuando se está hundiendo, es Jesús mismo, ¿verdad?, el que le pasa la mano, lo vuelve a sacar porque se está hundiendo dentro de su asombro, ¿verdad?, que cae al fondo. Bueno, eso es lo que aquí se nos está ofreciendo también, el pasar la mano, sacarlo del peligro, los va llevando, ¿verdad?, los saca de la ciudad para ponerlos fuera de peligro. Sacar de la ciudad, el hecho de la ciudad también uno puede entenderlo, ¿verdad? ¿Qué significa la ciudad como tal? ¿Qué significa construir una ciudad? ¿Recuerdan cuando hablábamos de Caín y Abel? Es el primero que va y que construye una ciudad, el lugar, ¿verdad?, donde después casi generalmente se comienza a hablar un poco casi como de un andro de corrupción, ¿verdad? Ese es un poco lo que en la Biblia se nos está presentando normalmente. Entonces lo sacan de ese lugar, lo llevan de ese andro de perdición para ponerlo fuera de peligro, porque es el lugar donde tenemos más posibilidades. Pensemos un poco en nuestras ciudades hoy en día. Incluso nosotros cuando pensamos en nuestra campaña, en los lugares del interior, cuando visitamos a las personas, siempre vemos la sencillez en muchas de las personas, en nuestros campesinos, ¿verdad? Pero después cuando los vamos trayendo y formamos los cinturones, ¿verdad?, de pobreza, en síntesis, ¿verdad?, de nuestras ciudades, después sabemos cómo va proliferando el mal. ¿Por qué? Y no porque somos malos, sino que porque vamos entrando en un ambiente donde hay mayor necesidad, donde todos queremos tener cubrir ciertas necesidades, que está muy bien, pero como
estas ciudades y nosotros mismos no hemos llegado a solucionar muchos problemas, ciertamente que después vienen también problemas de delincuencia, vienen problemas de robo, en fin, tantas de estas cosas. O sea, la ciudad como tal. Sobre esto también tendríamos que hablar después, todo un tema, ¿verdad? Para discutir, para hablar un poco lo que significa en la Biblia misma. Pero aquí entonces lo saca, ¿verdad? Lo saca de la ciudad para preservarlo. Porque el Señor tuvo compasión de él. Qué lindo que es esto. La compasión y el amor de Dios para con su pueblo, la compasión y el amor de Dios para con nosotros. Porque nos tiene compasión, el Señor entonces también nos salva, el Señor también nos quita de la ciudad y nos lleva a un lugar seguro. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora.
jóvenes sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo. El movimiento familiar cristiano de la Base María Auxiliadora invita a los adolescentes de 12 a 15 años y a los jóvenes de 16 a 25 a formar parte del primer grupo de jóvenes MFCistas de esta base, el domingo 5 de agosto a partir de las 16:30 horas, en el Santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá. Vení con todos tus amigos. Te esperamos. Creo en la juventud, en el brillo de su amor. La parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. No te quedes sin tu boletín salesiano, de publicación mensual y distribución gratuita. Para informes y publicidad, comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Volvemos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos en el capítulo 16, como decíamos, y estamos reflexionando sobre la destrucción de Sodoma. Ahora entramos directamente al versículo 17. Decíamos que Dios salva, lo saca de la ciudad, lo toma de la mano. Son acciones muy interesantes como el Señor actúa también en nuestra vida y como nosotros también tenemos que actuar con los demás, ¿verdad? O sea, salir del mal. La ciudad en este caso está significando un poco el andro, ¿verdad? De la corrupción, de la perdición. Por eso lo saca fuera de la ciudad. Bueno, y sigamos. Después que lo sacaron, uno de ellos dijo, huye si quieres salvar la vida. No mires hacia atrás ni te detengas en ningún lugar de la región baja. Qué interesante esto en primer lugar, ¿verdad? Primero que te saca, te acompaña, te lleva, te da la posibilidad. Pero uno de ellos dice, huye si quieres salvar la vida. Es decir, cuando el Señor nos ayuda, o sea, nos da, Él hace todo lo necesario en un inicio, da ese empuje. Pero huye, o sea, haz tu parte, comienza a moverte por ti mismo, ¿verdad? Esa gracia del Señor que te da esa fuerza y ese paso, y ahora tienes que continuarlo, y eso es muy importante si tú quieres salvar la vida. No mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Si te detengas, ni te detengas en ningún lugar de la región baja. El no detenerse, el caminar. Porque hay muchas cosas que nos distraen en la vida, ¿verdad? Nosotros comenzamos a huir, comenzamos a salir para no ser destruidos. Estamos inminentemente bajo una destrucción, pero nosotros nos quedamos, ¿verdad?, por el camino. El Señor nos pide que huyamos de esa situación, pero hacemos tal vez el esfuerzo, pero atención, que también nos está diciendo, no mires hacia atrás, no mirar hacia atrás. El Evangelio también en otros lugares, ¿verdad? El Señor nos va a hablar de eso. El que toma el arado, ¿verdad?, tiene que mirar hacia adelante, dice. No podés mirar hacia atrás y comenzar a arar, ¿verdad? Sino que hay que mirar siempre hacia adelante. El que mira hacia atrás no es digno de seguirme, dice. Porque hasta cure mañana, ande na seina, eva lo icoa pepe, ande na sengu, ande shi on, bebe genarico, lleva. Pero yo, ¿qué estoy haciendo hacia adelante? ¿Cómo estoy proponiendo hacia adelante, verdad? ¿Qué es lo que en mi vida yo estoy haciendo para seguir adelante, verdad? Esto es lo más importante. Si
Si quieres salvar la vida, no mires hacia atrás, mirar hacia adelante. El que se queda mirando hacia atrás, ciertamente que después no puede hacer nada. Ni te detengas en ningún lugar, no te detengas en ningún lugar, en esa región baja, en esa situación. Si vos te detenés ahí, ciertamente que será también como aquel ciego, ¿verdad?, que está a la vera del camino, sentado a la vera del camino, no está caminando. O es como aquel paralítico que está allí sin poder hacer su camino, sin poder hacer su vida. Entonces y cada vez más. ¿Por qué? Porque ya pitao, Pepe. Bubico ñande piteo en lo pensagua lleva. Ya puedo escuela y primera comunión, o pitao Pepe, te ya por la confirmación, o pitao Pepe. Pero bate cópico, ñande yapico, ya habio peñande yara renondepe. O algunos que solamente nos reunimos una vez al año, ya acá a Pepe. Tera ya algún santo, ya huereco, a peña de comunidad, a Pepe o pala de religión. A Pepe y no se coñen voy a seroga, a veces se bueno oí, se go a juego, se trabajo a peña voy espectacular, muy bien, peña importante, y nada, andan ya de sarayana, la ñañen voy a yareco, la ñan de oración personal. Pero a mí ñan de saraite, que es importante el encuentro personal con el Señor, pero a través de la comunidad. Porque ñande yara ñe manifiesta a través de la comunidad, a través de nosotros, cada uno, que venga a aprender el querer. Llegó alguna vez medio chiste, javes a de veras, bueno, pues mañana a mí que más voy a aprender el querer. Mis javes se ven, bueno, mañana por nada que más voy a aprender el querer. Lleva. En el sentido de decir, ese que está a tu lado es responsable de tu camino y vos sos responsable de su camino. Cada uno de nosotros tenemos que ayudarnos y ser responsables unos de los otros. Y en este sentido, cuando nosotros nos ponemos en camino, ¿verdad?, te está diciendo, huye de ese lugar, no te quedes en tu soledad, no te quedes encerrado en vos mismo. Hay que salir de todo lo que es corrupción, ¿verdad?, todo lo que te corrompe. Y por eso te dice, no te detengas también en ese camino, ni te quedes en esa región baja de tu propia vida, podemos decir nosotros. Escapa a las montañas para no ser aniquilado. Qué lindo esto si nosotros comenzamos a reflexionar desde algunas de las simbologías, ¿verdad?, que utiliza la Biblia. Por ejemplo, el hecho de reflexionar sobre la palabra montaña, por ejemplo. Añan de Jacob, porque esta vez se me hace lleva con añan de estudio bíblico, pero añan de mandó a Jimitante. Jacob mi hanwa lleva añan de mandó o pepe ya es a mí, añan de Yara o mombe use añan debe a través de la montaña como tal. La montaña es siempre el lugar donde Dios se manifiesta. Añan de ella repetima, allá llegó Ana. Siempre la montaña en la Biblia significa donde Dios se da a conocer, donde Dios se revela, donde Dios se explica a sí mismo, donde Dios llama al hombre para tener un encuentro con él. Le mando Abba, por ejemplo, capítulo 23 del Éxodo, capítulo 24, cuando el Señor le llama a Moisés y le dice, sube aquí, ayú, con tu comunidad, añayemonguetamí. ¿Por qué Dios le llama a la montaña? Y la montaña pues es el lugar donde se encuentra Dios. Y entonces el Señor como que nos llama aquí, dice, huye a la montaña, huye hacia Dios, sal de tu propia vida pecaminosa, de tu propia vida de ciudad, entre comillas, ¿verdad? Es el andro de la perdición, entonces huye hacia la montaña. Son símbolos muy interesantes. Y después que le dice, para no ser aniquilado. Es decir, que nosotros somos aniquilados como personas cuando nosotros no llegamos hasta Dios, cuando nosotros no hacemos ese camino de Dios. Nuestra vida queda en el cero, dice, cero y ta, doikoi. ¿Por qué? Y porque quedamos justamente en esta situación, ¿verdad? Como que quedamos aniquilados. Pero nos está diciendo, si nosotros huimos hacia Dios, si nosotros buscamos a Dios, ciertamente que ahí nosotros nos encontramos en uno de los lugares más importantes, porque es allí donde Dios se encuentra con nosotros. Y si Dios se está encontrando ahí con nosotros, nosotros tenemos que aprovechar de esta posibilidad, huir hacia la montaña, encontrarnos con el Señor, buscarle al Señor. Bueno, pero después continúa un poco más. Si quieres salvar la vida, upeana de te oigo ñande ya es sana.
Batecobaña y meña de nuestra conciencia de salvación. Batecobaña y hina ñande corazón pe oipa ñande ñantende pego las ideas hina ñande. Si tú quieres salvar la vida, entonces tienes que hacer este camino. Veande ella poino diga tu aire en guaje. Pego las ideas de hina goave. Si quieres salvar la vida, tienes que huir de esta ciudad ñande ya entre comillas ñande pea. Porque allí mañana que está hina curiba para la ciudad. Es entonces ese lugar donde a nosotros se nos presenta la tentación, la corrupción, lo que nos lleva al pecado. Entonces huir hacia la montaña del Señor quiere decir de lo bajo, no te quedes en lo bajo, le dice, sino que huya hacia la montaña, es elevarse un poco. Ñande acapo aimiana, ñama un buriponave y jamón buri yengo ñande ya es a la montaña, allá arriba. Pero opindere yupiriré, pepe gusto vente más. La reina hina moju ame. Emañajaresha, tenés un dominio, ¿verdad? Un dominio total, general, amplio, todo lo que nos rodea. Y esto es muy lindo, esto es muy interesante. Entonces te da esa visión, ¿verdad? De que cuanto más alto nosotros vamos subiendo, también tenemos un dominio mucho más grande sobre nuestra propia vida. Cuanto más alto subimos, entonces nosotros podemos. No te quedes en lo bajo. Porque digo la pozo pegono de ese y va a solo lo que te está rodeando ahí, entonces te quedas en tu pocito ahí. Bueno, ya continúa Tañañe Monguetá sobre la palabra de Dios, con Ñande Yarañe y volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo. El movimiento familiar cristiano de la base María Auxiliadora invita a los adolescentes de 12 a 15 años y a los jóvenes de 16 a 25 a formar parte del primer grupo de jóvenes MFCistas de esta base, el domingo 5 de agosto a partir de las 16:30 horas, en el santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá. Vení con todos tus amigos. Te esperamos. Creo en la juventud, en el brillo de su amor. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. No te quedes sin tu boletín salesiano de publicación mensual y distribución gratuita. Para informes y publicidad, comuníquese a los números que figuran en la pantalla.
En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre la destrucción de Sodoma. Estamos en el capítulo 19 del libro del Génesis. Y decíamos que el Señor nos invita, ¿verdad?, a huir si quieres salvar la vida de todo lo que es destrucción. No mires hacia atrás tampoco, mirar siempre hacia adelante, ñacapu, ya hacia dónde, ¿verdad? Porque cuanto más miramos atrás, siempre nosotros nos quedamos encerrados y casi quedamos en un pozo. Ni te detengas en ningún lugar de la región baja. O sea, levantarse, elevarse, decíamos. Y podemos, como decimos nosotros, tener una visión general de tu propia vida, de tu propia situación. Escapa a las montañas para no ser aniquilado, ya Emma Curiya lleva. Porque el subir hasta Dios es la única forma como nosotros no somos aniquilados. Cuando nosotros nos quedamos en lo bajo, cuando nosotros nos quedamos incluso bajo tierra, ciertamente que vamos a ser aniquilados. Ciertamente que nosotros no vamos a poder realizar nada, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que entenderlo y todo esto nosotros tenemos que afrontarlo. Ahora en el versículo 18, Lot respondió: no, por favor, Señor mío, tú has sido bondadoso con tu siervo y me has demostrado tu gran misericordia, salvándome la vida. Entonces, aquí la respuesta de Lot, que es muy importante, como Lot reconoce: tú has sido bondadoso con tu siervo, me has demostrado tu gran misericordia, salvándome la vida. Es importante también, por favor, Señor mío, es el hecho de decir desde lo más profundo del corazón, de la súplica, por favor, Señor mío, es un reconocimiento total de Lot ante el Señor.
porque yo estaba aquí en la ciudad, entre comillas, ¿verdad? Estoy aquí, en medio de la corrupción. Estamos tantas veces dentro de un sistema, ¿verdad?, de corrupción. Pero desde ahí nosotros tenemos que mirar y tenemos que ver, ¿verdad?, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y entonces, tú has sido bondadoso con tu siervo y me has demostrado tu gran misericordia, salvándome la vida. Tú, Señor, me has salvado la vida. Qué bueno que es esto. Y desde aquí entonces, Él está reconociendo y está viendo la acción de Dios en su propia vida. La acción de Dios en nuestra propia vida. La acción de Dios, cómo actúa, ¿verdad?, en nosotros. Y después, pero yo no podré huir a las montañas sin que antes caigan sobre mí la destrucción y la muerte. No podré huir a la montaña sin que antes caigan sobre mí la destrucción y la muerte. Aquí cerca hay una ciudad. Es una población insignificante donde podré refugiarme. Deja que me quede en ella, ya que es tan pequeña, y así estaré a salvo. Es entonces también lo que nosotros muchas veces vivimos o lo que nosotros muchas veces sentimos, ¿verdad? O sea, de cierta manera decimos, dikatumo añan de yara, dikatumo ayla dipará señor, dikatumo ayla yupiamo. Es como que ateku ñande aminia lleva. Tera ateku ya se sipaba ya peñan de yara renonde peñan de yapona vea. Ama ese kwa yapota ateku ndai kwa ya oimba para yapota ya khuya lleva. Andañañe mombaretei. En este caso es importante la fuerza, ¿verdad?, que proviene también del Espíritu del Señor, en la medida en que nosotros nos abrimos a su gracia, ciertamente. Entonces vamos a luchar, entonces vamos a afrontar, entonces nos vamos a poner ante ciertas situaciones. Y es eso entonces lo que está aquí Lot, al final de cuentas le está pidiendo al Señor. Te agradezco, Señor, todo lo que está, tú me has salvado la vida, pero falta de diseño, entonces seré yamintena o pepe, aunque sea en esa ciudad pequeña, porque esto hasta nosotros podríamos mirar como un proceso, ¿verdad?, de nuestra vida. Tantas veces el Señor que nos libera, tantas veces que el Señor que nos da esa gracia, pero de cierta manera que nosotros todavía no nos animamos para dar todo ese salto, todo ese camino que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces dice, una población insignificante donde podré refugiarme. Deja que me quede en ella, ya que es tan pequeña, y así estaré a salvo. Lot pide esta complacencia de parte del Señor, ¿verdad? Le está pidiendo que le deje en ese lugar, aunque sea insignificante. ¿Por qué? Porque todavía no se está sintiendo en ese correr, en ese encontrar, en ese fortalecerse desde Dios. Y él le respondió, voy a complacerte una vez más. No destruiré la ciudad de la que hablas. No destruiré. Es la complacencia de Dios. Dios que nos quiere, Dios que nos ama. Pero esto también tenemos que mirarlo desde un corazón sincero, ¿verdad? Porque Dios se complace en la medida de que el corazón es justo y el corazón es recto. Entonces nosotros podemos hacer ese camino. En la medida en que el Señor nos va regalando esa fuerza, ¿verdad? No destruiré la ciudad de la que estás hablando. Pero apúrate, refúgiate en ella, porque no podré hacer nada hasta que llegues ahí. Ahora de nuevo, lo que hemos ya reflexionado en otros momentos. Ñande ella puana, ñande parte, ñamoñana, ñande parte. Diga tú ñande la ya pitantes allá es bueno, upe bebente se haya pota, upe ya es chata, va a ñande yara, o yerure cheve, etcétera, etcétera. No. Te ñande yara ya popata sereje. No. Sino que directamente el Señor nos dice, apúrate. Si voy a complacerte otra vez, muy bien, no hay problema, pero refúgiate en ella, porque no podré hacer nada hasta que llegues ahí. O sea, andaremos ya donde parte. Se diga, tú y la yapopandereje. Yo te doy mi gracia. Él mandó en Pablo después, mi gracia te basta. Mi gracia te basta. Es esa gracia que tenemos de parte de Dios que nos da la fuerza, pero para que nosotros después podamos hacer, ¿verdad?
Pero desde la gracia de Dios nos sentimos renovados y fortalecidos. Aquí el Señor también. Andate, te complazco, ¿verdad? Refúgiate ahí en esa ciudad. Pero por favor, ella poque, ani que apretati, ani que llevole a parir, pero viginas andere ya poi, pero va etcétera, pe yerureva ecueseve, tenés que hacer eso que vos te comprometiste ante mí, ¿verdad? Y entonces huye a esa ciudad, vete ahí, y yo voy a salvar esa ciudad, no hay ningún problema. Bueno, y después dice, por eso la ciudad recibió el nombre de Zoar, que significa pequeño poblado. Pequeño poblado. Es también interesante el pequeño poblado. Es decir, nos salvamos también en lo pequeño. Nos salvamos no simplemente o generalmente en lo grande, en lo grandilocuente. La Biblia casi siempre nos habla de lo pequeño, ¿verdad? De la pequeñez de tu esclava, mirar la humildad de las personas. Es allí donde Dios se complace y es allí donde Dios actúa, ¿verdad? Entonces mirar bien y mirar con profundidad y con intensidad también, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere regalar, ¿verdad? Con este significado. El versículo 23 nos dice, cuando el sol comenzó a brillar sobre la tierra, Lot entró a Zoar. Entonces Lot cumple con su parte. Lot hace caso a estos hombres que le están indicando, el Señor que le indica, le dice, bueno, vete, no te quedes en ese lugar, tienes que hacer tu camino. Y entonces él va entrando cuando el sol comenzó a brillar, entró a Zoar, en este lugar. Y el Señor ahí en ese momento hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que descendían del cielo. Esto es el castigo, ¿verdad?, que recibe, azufre, fuego. Seguramente que aquí también tenemos un elemento, como tantas veces ya hemos repetido, ¿verdad?, la palabra etiológico, ¿verdad? Porque toda esa zona cerca del Mar Muerto sabemos que hay un olor a azufre y todas esas cosas, ¿verdad? Y bueno, entonces de ahí vendría también esto del qué es lo que hizo llover, ¿verdad? Entonces ese olor que se siente siempre en esa parte. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. No te quedes sin tu boletín salesiano, de publicación mensual y distribución gratuita. Para informes y publicidad, comuníquese a los números que figuran en la pantalla. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural.
tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo. El movimiento familiar cristiano de la base María Auxiliadora invita a los adolescentes de 12 a 15 años y a los jóvenes de 16 a 25 a formar parte del primer grupo de jóvenes MFCistas de esta base, el domingo 5 de agosto a partir de las 16:30 horas, en el santuario María Auxiliadora, Don Bosco y Humaitá. Vení con todos tus amigos. Te esperamos. Creo en la juventud, en el brillo de su amor. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y volvemos con más Ñandeyara Ñe'e. No se olviden que todos los domingos nosotros estamos también con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Ñandeyara Ñe'e Dominical, todos invitados. Estamos a las 8:30 de la mañana por Red Guaraní, Ñandeyara Ñe'e. Luego la repetición de ese mismo programa a las 16 horas. Todos los domingos Ñandeyara Ñe'e. Ahí nos volvemos a encontrar si Dios quiere. Y bueno, y seguimos nosotros concluyendo esta parte de nuestro estudio. Estamos en el capítulo 19 del Génesis. Estamos hablando sobre la destrucción de Sodoma. Aquí ya estamos viendo cómo el Señor que acompaña, que le toma de la mano, que le saca de la ciudad, que le da posibilidades, le hace huir hacia las montañas. No siempre aún estamos preparados para subir a las montañas, es decir, a un encuentro rápido con el Señor, necesitamos de un proceso. Incluso aquí Lot está pidiendo y está casi como exigiendo al Señor: déjame
quedarme en Zoar, que quería decir pequeño poblado. El Señor de nuevo le complace en la medida en que hay una buena intención, en la medida en que hay rectitud de corazón, ¿verdad? Y entonces el Señor le complace y le dice, bueno, listo, no hay ningún problema, te doy esa posibilidad. Y es así entonces que estamos encontrando que ahora comienza ya, cuando el sol comenzó a brillar sobre la tierra, Lot entró en Zoar. Listo, aquí ya está a salvo. Y el Señor entonces, ahí, viste, apenas entra, como tiene misericordia del hombre, de nosotros, de nuestra situación. Ahí hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego que descendían del cielo. Qué lindo que es esto entonces, encontrarlo de esta manera y entenderlo, ¿verdad? Azufre y fuego. Así destruyó esas ciudades y toda la extensión de la región baja, junto con los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. También decía yo esta parte, que es una parte muy desértica hasta ahora, ¿verdad? Así como nosotros conocemos, incluso viajando ahí cerca de la ruta que va bordeando el Mar Muerto, vemos así como una estatua muy interesante de sal, ¿verdad? Porque en esa zona tenemos también la sal famosa del Mar Muerto, que le llaman la esposa, ¿verdad? La esposa que había mirado hacia atrás de Lot. Vamos a leer ya enseguida. Bueno, todo esto entonces dice que en esa región baja Dios destruyó toda esa región junto con sus habitantes, las ciudades y la vegetación del suelo, ¿verdad? Y como la mujer de Lot, ahí está, miró hacia atrás, quedó convertida en una columna de sal. En una columna de sal. Ciertamente que aquí también seguramente que tenemos algunos elementos de la etiología. Es decir, la etiología quiere decir que existían estas columnas o así la sal, como les estaba diciendo recién, con varias imágenes, o sea, formación en la sal, ¿verdad? Y por lo tanto con una imagen de mujer. Y por lo tanto después ellos van reelaborando, van pensando, bueno, ¿y qué es lo que pasó aquí? Bueno, justamente la mujer de Lot, que cuando va, entonces mira hacia atrás. Les había dicho muy bien el Señor, no mirar hacia atrás. ¿Qué significa entonces el no mirar hacia atrás? Porque te convertís en una estatua, ¿verdad? Convertida en una columna de sal. Y claro, cuando nosotros miramos hacia atrás, nos estancamos. Es decir, siempre estamos mirando hacia el pasado. Entonces no podemos seguir hacia adelante. Entonces somos como esa columna que está ahí, parada, que no se mueve, que no va hacia adelante. Entonces esto es lo que pasa, ¿verdad?, con la mujer de Lot. Justamente para darnos a entender que lo anteriormente por algo estaba diciendo. Mira siempre hacia adelante, mira en positivo. Hasta diríamos que es una cosa positiva para nosotros, ¿verdad? Esa frase que dice, no miren hacia atrás, vayan siempre hacia adelante, con la cabeza erguida. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Crecer, formarnos, aprender, bueno, todo esto. Y aquí te pone el otro ejemplo, ¿verdad? Como para decirte, justamente yo te había dicho, no mirar hacia atrás. La mujer de Lot que mira hacia atrás, y fíjense cuál es la otra posición, o la otra realidad, mejor dicho, ante esa respuesta, pero en forma negativa que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Es una forma muy negativa porque ella prefiere mirar hacia atrás o lo hace, no sé, por curiosidad o por qué cosa. Aquí no te cuenta el por qué, pero la enseñanza que nos quiere dejar es el no mirar hacia atrás. El mirar hacia atrás significa estancarte. Mirar hacia atrás significa quedarte en una posición y no seguir hacia adelante. Bueno, después, desde el 27 tenemos a la madrugada del día siguiente. Ahora volvemos a Abraham. Regresó al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Ahora volvemos a entrar entonces con la figura de Abraham. Abraham que había pedido, que fue intercesor, intermediario. Por favor, Señor, que no suceda eso. Era la intercesión de Abraham en el capítulo anterior, capítulo 18 que habíamos hablado, ¿verdad? Y sin embargo, esta ciudad fue destruida. Había pedido si hay 50, si hay 45, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Ping pong o jugañan de Yarandi.
Dios le concede todo. Al final Abraham o gana la ping-pong. Pero al final, igual, no se encuentran entonces estos 10 justos en esta ciudad. A la madrugada entonces del día siguiente, Abraham regresó al lugar cuando dirigió su mirada hacia Sodoma y Gomorra y toda la extensión de la región baja. Vio un humo que subía de la tierra, como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la región baja, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe con que arrasó las ciudades donde él había vivido. Es importante también aquí, tal vez esta frasecita que nos dice, ¿verdad? Se acordó de Abraham y por eso libró a Lot de la catástrofe. Tal vez esto sea también por la intercesión, ¿verdad?, de Abraham. En otros lugares, pasajes del Nuevo Testamento también encontramos donde el paralítico, por ejemplo en Marcos capítulo 2, es salvado por la intercesión, ¿verdad? O sea, por la fe de la comunidad. Por la fe de la comunidad se salva. No simplemente porque el paralítico pide a Jesús. Incluso el paralítico ahí ni habla, ni pide, nada. Solamente se deja llevar el paralítico en esa escena de Marcos capítulo 2, ¿verdad? Y sin embargo, cuando lo bajan, dice, desde el techo, después Jesús mira y dice, qué bárbaro, qué fe que tiene esta iglesia, qué fe que tiene este pueblo, qué fe que tienen estas personas. Ahí está, la oración de intercesión. Aquí justamente nosotros estamos hablando de los intercesores. Nosotros también tenemos, como peña de comunidad, la oración de intercesión. Por lo menos en parroquia lleva esta en la OUA o entonces grupos, ¿verdad?, de intercesión. OU, Oñemboé, Oñesú, Peñan de Yara, Nenondepe, Oyeruré, como intercesores por tantas situaciones tan difíciles dentro de la comunidad, ¿verdad? Entonces, todo esto hace que nosotros, ¿verdad?, podamos entender también, ¿verdad? Aquí, gracias a que se acuerda de Abraham, entonces libró a Lot de la catástrofe con que arrasó las ciudades donde él había vivido. Y andiga tu ella europea lleva. Por nuestra intercesión, más la ñandella salva sea lleva. Más ñandela ya ayuda sejina. Ñande oración yayapoa más lo ayudata. En tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, en tu trabajo. Entonces, no nos olvidemos de esta oración de intercesión. Hoy estamos presentando justamente y estamos diciendo, ¿verdad?, que la oración de intercesión, que en este caso está haciendo Abraham, es lo que sirve, ¿verdad? Porque el Señor dice, se acuerda de Abraham. Se acuerda de lo que Abraham había pedido. Tal vez no encontró los 50, 45, 40, 30, 20 o 10, pero con esa oración de intercesión encontró solamente a Lot y a sus 2 hijas, ¿verdad? Entonces los salva. Los yernos ya dijimos que no hicieron caso, lo tomaron todo en broma. Bueno, hay de todo un poco y hay respuestas de todo tipo. Yandeña y reflexionada peñan de Yara ñe erupide, va es respuesta ñame esta peñan de Yara, vea lleva. No es una destrucción que seguramente con Anajoata azufre y todo lo demás, ¿verdad? Que descendían, azufre y fuego. Las eicouta ñande arigo anga lleva. Pero tenemos otras formas de destrucción de nuestras familias, de nuestra sociedad, que es muy bien también, así como el azufre y como el fuego que nos destruye. Bueno, y así entonces vamos concluyendo con Ñande Yara Ñe. Les volvemos a invitar para el domingo a las 8:30, Ñande Yara Ñe dominical. Y luego a las 16 horas, Ñande Yara Ñe dominical. Les imparto ahora la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.